La intensa sequía que se vive en el país está afectando a alrededor de 41 millones de mexicanos debido a la carencia de agua, por lo que la Comisión Nacional del Agua llamó a toda la población a ahorrar este vital líquido. Hasta el mes de marzo, el 83.27% del país presentó alguna condición de sequía en 1.104 municipios, siendo los más afectados los estados de Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. La disminución de la lluvia y los efectos del cambio climático son factores que explican el fenómeno de la sequía. Sin embargo, el problema fundamental radica más en nuestra vulnerabilidad que estamos construyendo día con día. Al respecto, la doctora Elena Kotler Ábalos, investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, CentroGeo, explica los 3 puntos urgentes que hay que atender para poder enfrentar los efectos de la sequía. El primero, cómo las autoridades están gestionando el agua en México. Actualmente y desde las últimas décadas tenemos una gestión del agua que privilegia a embotelladoras, a cerveceras, a mineras en el término de concesiones, violando todo lo que era el límite de disponibilidad, derechos de núcleos agrarios, de pueblos indígenas, sin ningún control realmente y evaluación de lo que se estaba haciendo. Actualmente lo que ya necesitamos, que está en el Congreso desde el año pasado, es una ley general de aguas que realmente respete el derecho humano al agua. De esa manera podemos darle mucho más peso al agua dada a la población, al agua a los ecosistemas y el agua a una agricultura propia para el país y no una agricultura de exportación, que lo que estamos haciendo es exportar agua y exportar nutrientes del suelo también. De acuerdo con investigaciones periodísticas que citan a Conagua, en los ríos mexicanos se puede encontrar mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, entre otras sustancias tóxicas. El 70% de los recursos de agua dulce en México están afectados por la contaminación y el 31% se describe como extremadamente contaminado. Esa agua contaminada es la que nos está faltando, señala como segundo tema a destacar la especialista Elena Kotler. ¿Cómo estamos contaminando los cuerpos de agua? Vemos nada más el caso del río Atoyac. Tiene más de 50 contaminantes cancerígenos. Toda esa población y toda esa cuenca está imposibilitada de poder tomar el agua que corre al lado de ellos. Más del 70% de las descargas residuales desembocan en mar, en ríos o en barrancos. Toda esta agua no puede ser utilizada ni para consumo, ni para riego, ni para recreación. Estamos desperdiciando el agua que nos está faltando. Por un lado vemos que no tenemos agua, que la variabilidad climática es muy fuerte, que tenemos una sequía meteorológica, pero por otro lado no estamos pudiendo utilizar el agua que podríamos reusar si no estaría cargada de esos contaminantes. Y tenemos casos en el país del río Toyac, está el río Lerma, está el río Santiago. Más de la mitad de los suelos en México padecen degradación debido a factores como el cambio climático, sobreexplotación de tierra y agua, falta de aplicación de prácticas agrícolas sustentables y crecimiento de asentamientos urbanos. Esta es otra de las problemáticas que se deben atender. Es la doctora Elena Kotler. Son los suelos los que permiten la infiltración del agua. Y si el agua se infiltra, el agua puede recargar mantos freáticos. Pero como los suelos están tan degradados, el agua no está entrando. Y si el agua no entra, el agua escurre. Y cuando el agua escurre, comienzan los riesgos de inundación. Entonces podemos tener sequía los primeros meses del año y tenemos inundaciones los últimos meses del año. Ambos fenómenos están relacionados. Y eso es lo que nos está pasando año tras año. Entonces yo creo que la discusión de la sequía tiene que ir hacia cómo disminuimos la vulnerabilidad, porque no podemos hacer nada con la variabilidad climática, pero sí podemos disminuir nuestra vulnerabilidad. Ante la sequía, la Organización Internacional The Climate Reality Project estima que México se encuentra cada vez más cerca del día cero, el momento en que el suministro de agua comience a ser racionado,
como ya sucede en algunas alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. La doctora Elena Kotler del Centro Geo plantea otros difíciles escenarios. En el norte del país ya las están viviendo. Hay mucho abandono de terrenos agrícolas que era para riego, con los suelos degradados, afecta obviamente la ganadería, pero sobre todo afecta a esta población, a los millones de mexicanos que no tienen agua y más bajo estas condiciones de pandemia. Entonces, los conflictos que está habiendo, los conflictos socioambientales que están habiendo por el agua son gravísimos, ¿no? Y pronto, así como ha habido apropiación de terrenos de cultivo, ha habido apropiación luego de toda la extensión de la delincuencia, del narcotraficante, de los talamontes, de los huachicoles. Bueno, ya también se está hablando de un huachicoleo del agua, obviamente. Todo el negocio de las pipas, por ejemplo. Y eso que no nos estamos metiendo a la calidad de agua. Es únicamente lo que quiere la gente es agua. Hay problemas de migración, hay problemas de delincuencia. Hoy más que nunca la sociedad no debe esperar que haya voluntad de la administración de la Cuarta Transformación o de los congresistas para aprobar la Ley General de Aguas. Debemos exigir su aprobación. Escuchemos a la doctora Elena Kotler Ábalos, investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Yo creo hay que forzar a que tengan la voluntad, ¿no? Yo creo que los cambios recientes en Conagua pueden ser una buena señal. La ley sigue parada en el Congreso y eso es algo que sí tendríamos que estar llamando la atención a diputados y a senadores para que salga este año esa ley y respetando el derecho humano realmente. Yo creo que va a depender de la ciudadanía que esto se logre y no esperar a que algunos tengan alguna voluntad. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.